y luego alguno de ellos ya jubilado se muere y él o ella van a recibir las pensiones. Hay veces que no se las dan completas porque hay un tope de acuerdo al transitorio décimo de la ley del ISSSTE, pero que ya la Corte ya ha definido que es inconstitucional. Con el gusto de saludarles, amigas, amigos, en esta sesión de laborismo en YouTube, porque siempre se me olvida pues el nombre que manejan, mejor el lo voy podcast. a decir, el podcast. Yo no sé, por eso ando patinando. Y aquí estamos, fíjense que hay unos temas muy buenos que tienen que ver con las pensiones de jubilaciones del ISSSTE o de viudez, de cuando los cónyuges están casados y que trabajan para el propio instituto. Y que tenemos que estar ahondando día tras día. Sobre el tema. Porque bueno, lo más lógico de pensar en este caso, si los dos son trabajadores, bueno, cada uno por su cuenta generó derechos. Sí, pero que si pasa de cierta cantidad, ya no se las dan. Y que hay un tope. ¿Por qué? Sí, bueno, aquí hay una pregunta. Mi mamá tiene derecho a pensión de viudez, aunque haya estado separada de mi papá, fíjense, más de 5 años antes de fallecer. Esa es la pregunta. Mi mamá tiene derecho a pensión de viudez, aunque haya estado separada de mi papá más de 5 años antes de fallecer él. Tengo otra pregunta. ¿Separada es sinónimo de divorcio o no lo es? No, simplemente separada. Bueno, pues ella tiene sus derechos porque tiene su documento. Sí, exacto. Si al fallecer el pensionado o trabajador, es la respuesta, que haya cotizado al ISSSTE y nunca se divorció de la señora con su acta de matrimonio y los requisitos de ley, puede reclamar la pensión por encima de cualquier concubina. Es correcto. Porque es posible que los últimos 5 años el señor haya vivido con otra persona. Pero no tenía ese contrato. Ajá. Que es el matrimonio. Así, o el concubinato, si es que hubiera estado divorciado. Si hubiera estado divorciado, ¿sí? Ajá. ¿Qué artículo nos dice esto? El artículo 36 del reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen décimo transitorio. Que es toda una ley, ¿eh? Sí, claro. Ese décimo transitorio, ese reglamento es todo un mamotreto. Ajá. Desde luego el artículo 131 también tiene relación de la ley del ISSSTE vigente para el régimen de cuentas individuales. Ok. Otra pregunta. Eso es el décimo transitorio. Explícanos qué es. El décimo transitorio es un artículo que se creó cuando hubo una nueva legislación laboral del ISSSTE, la última ley, y ahí metieron todo lo que contenía la ley anterior. Hablamos de Felipe Calderón. Es correcto. Sí, si mal no recuerdo. Donde le dieron a escoger a los trabajadores si se quedaban en un régimen individual o dentro del décimo transitorio, o sea, como era antes. La ley que hablamos anterior a la de Felipe Calderón es la ley de 1983. Es correcto. Y la ley de Felipe Calderón es del 2007. Sí, el décimo transitorio. Y entonces está el décimo transitorio y está el reglamento de ese décimo transitorio. Ajá. Sí. No sé si haya quedado claro. Sí, y si no queda claro, que nos contacten. Sí, hay que darles nuestro teléfono. Que no tengan ningún problema por buscarnos en YouTube, en nuestro podcast, en Facebook. Que nos sintonicen los sábados en el 106.1 de FM. En Vive, todo bajo el nombre de Laborismo con doble S, por la mejora del ámbito del trabajo. Y si ya son personas que nos están siguiendo, inviten a sus amigos a que nos vean. Creo que van a llevarse algo bueno de escucharnos. También recordarles que estamos en Radio Tele los viernes. Es cierto. Saludos al buen Rafa. En día por día con Ray Cortés, y luego en
Voz de Ciudad con Rafael Cortés. Saludos a Fay, saludos a Rafa. Y recordarles nuestro teléfono 4439-4913-88. Ahí nos pueden encontrar también. Es correcto. Viene la siguiente pregunta. Una mujer divorciada a la cual le decretan pagarle alimentos de por vida, ¿tiene derecho a reclamar al ISSSTE pensión de su ex esposo cuando éste fallece? Yo creo que ya tiene una sentencia otorgada, ¿no? O sea, pues, ¿qué crees? Que sí puede. Chirrán. Sí puede, pero siempre y cuando él no tenga otro matrimonio o no tenga una concubina. O hijos o papás. Porque acuérdense que también los padres, cuando ya están en una edad y que no tienen la capacidad económica, también pueden ellos ser sujetos a pensión alimentaria. Sí, los arropa el hijo. El trabajador. En este caso el trabajador. Así Entonces, si ese trabajador fallecido no tiene otros hijos, no tiene papás que esté manteniendo, aunque los tenga pero que no los esté manteniendo, pues esta persona sí puede ser titular de una nueva pensión. Te tengo una pregunta para que me lo investigues si fueras tan amable. Ajá. Vamos invirtiendo los papeles. Ajá. Si la mujer fuera la trabajadora del ISSSTE, uh-huh, y tuviera el marido o tuviera un concubino que pudiera acreditar, sí, ese concubinato, pues, ¿tiene derecho? Claro que sí. Sí, ya es explorado de derecho. En un principio se les negaba a los hombres, pero ya la corte ya determinó que es inconstitucional el que al marido le den. Es más, puede ser que hasta sea una mujer también, 2 mujeres o 2 hombres. Sí, claro. Lo que está en leyes es sí, permisible. Puede ser que ahora sí que sea hombre, mujer o quimera. Creo que es un tema, ajá, que nuestro auditorio debe de conocer. Sí, porque hay muchas veces que hay incompatibilidades. ¿Cuándo hay incompatibilidades? Según la ley, cuando rebasa esa cantidad de dinero, ese tope. Para el ISSSTE hay un cobro indebido. Ok. Para la ley. Okay. Pero si vas y tocas las puertas del Poder Judicial, ya hay resolutivos donde ha dicho que esos cobros indebidos o esas incompatibilidades son ilegales. Sí, porque no tiene razón jurídica para argumentarse ello. No. Son 2 cuentas separadas que cada quien cotizó en su debido momento y le hicieron sus descuentos. Así es. Entonces no tienen por qué quitarle ese derecho, así rebase la cantidad que rebase. Así es. ¿Sí? Es como hablar de la modalidad 40, híjole, es que todavía no tengo las semanas. Pues cómpralas. Sí, se puede hacer inversiones. Así es. Entonces, lo que está permitido en ley. Sí, yo creo que tanto en el ISSSTE como en el IMSS, esa de la modalidad 40, son muy buenas, que por cierto el otro día también mi hermana Sandra, la contadora, la que luego va y me sustituye en algunos momentos a las entrevistas, sí, me mandó un tema muy interesante que ahorita me lo recordaste. Es sobre el salario mínimo y la unidad de medida y actualización, las famosas sumas. Sí. Son conceptos diferentes. Sí. Que se utilizan en México para calcular el pago de las prestaciones de los trabajadores y las obligaciones financieras. Sí. El salario mínimo, como es más conocido, es el pago mínimo que un empleador debe pagarle a un trabajador. Así por es. Una jornada laboral. Sí, sí. Hay una comisión de los salarios mínimos que cada año los fija. En el año pasado, 2024, el salario mínimo era de 374.89 para la zona libre de la frontera norte. Ok. Y 248.93 para el resto del país. ¿Se acuerdan que antes eran 3 áreas geográficas? Sí. Ahora ya nada más son 2. Sí. ¿Qué es la UMA? Es la medida económica que se utiliza para determinar el valor de ciertas obligaciones financieras, como las aportaciones al IMSS
y las contribuciones a los planes de pensiones. El año pasado, en 2024, el valor diario de la UMA era de 108.57 y el anual es de 39.606.36. La UMA se actualiza anualmente para reflejar la inflación del año anterior, basándose en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sí. Esto se calcula teniendo en cuenta factores como la productividad laboral, la inflación y el costo de la vida. Algunos consideran que la UMA no debe aplicarse para determinar el pago de pensiones, ya que no está acorde con la naturaleza de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores. Completamente de acuerdo. Y ese es un tema también muy importante, por si ustedes quieren, porque este año hay una mala noticia. Miren, ¿cuál es la mala noticia? Que ya no se abre aquí. Que en lugar de aplicarse en salarios mínimos en este año, se van a aplicar en UMAS, las pensiones del IMSS. Esa es una mala noticia y eso va a traer consecuencias serias para las y para los trabajadores. Entonces, si ustedes tienen algún problema en ese sentido, pues también nos pueden llamar y se puede que en lugar de que sean en UMAS, sean en salarios mínimos. Que creo que es lo más correcto. ¿Sí? Entrar al juego de las UMAS, de las UDIs. Que también hay algunas prestaciones alimentarias que también se pagan por UMAS. Ahora han sacado esa novedad. Que no son más que modas, ¿eh? Sí son modas. No son más que modas que sabemos que nuestro país se va a meter en un trabuco a corto plazo con las pensiones. Porque no va a tener el ISSSTE ni el IMSS el dinero suficiente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ya la tasa de mortalidad ya está más larga. Ya es más larga, pero aparte la pirámide poblacional está en la parte más ancha ahorita, ¿sí? No es lo mismo la población en edad de jubilación de los que empezaron a trabajar en los años 60, pues ellos se jubilaron en los 90, pero era menor la población. Los que empezaron a trabajar ya en el 2000, al llegar al 2030, pues es mayor la cantidad de jubilados que de lo recaudado. Entonces van a comenzar a trabajar con déficit. Así es. Y al trabajar con déficit, pues no va a haber dinero que alcance. Van a tener que agarrar dinero del bueno para ponerle dinero al malo, ya se podría decir dinero malo, y es por eso que surgen esas tendencias financieras como las sumas. Para que salga más económico, por llamarlo de alguna manera. Es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta, pero al final del día es una acción unilateral por parte del empleador. En este caso, el empleador se convierte en el seguro social, ¿sí? O el gobierno, llámale así, el cual tú te puedes inconformar haciendo actuaciones legales y puedes echar para abajo de manera individual, como lo marca ahorita la ley, porque no te puedes ya amparar colectivamente, ¿sí? Pero de manera individual puedes ir con un juez y mostrar tu inconformidad, y lo más probable, que hay criterios. Y lo más probable es de que ganes el caso, sobre todo tomando en consideración si llevas el ejercicio de lo que es con salarios mínimos y llevas el ejercicio de lo que es con UMAS, pues se va a ver la abismal diferencia, ¿sí? A lo mejor en una quincena no se ve, pero en un año ya se alcanza a reflejar.
Entonces, esto es cuestión de poner mucho ojo. Así es. De poner mucho ojo. Así que ya saben, amigos, nosotros también podemos ayudarles a resolver los problemas de sus pensiones en el ISSSTE, en el IMSS, cambiarlo del régimen del décimo transitorio, de cuenta individual o no, y incrementar las pensiones. Que sería lo más fabuloso. Que la cuestión de la seguridad social es un apartado completamente distinto al derecho laboral, ¿eh? Te voy a hacer un comentario. Ajá. Que creo que reviste gran importancia en este tipo de acciones del décimo y de esos factores. Me pidieron que hiciera un estudio de mercado, sí, porque pretendían tener un levantamiento de información real para poder hacer un curso, taller para jubilados y pensionados. Este curso taller era referente a finanzas, era referente a salud y deporte, era referente al ámbito emocional, que no es fácil jubilarte y al principio qué padre, ¿no? Pero ya después, ¿qué hago con mi tiempo? Era en cuestión de emprendedurismo, o sea, abarcaba como 6 ejes. Ok. Pero ahorita me acordé de ese estudio porque resulta de que la gente al jubilarse son los cajeros automáticos de los hijos. Uh-huh. Entonces imagínate esa persona que recibió sus 2 o 3 millones de pesos al momento de jubilarse porque escogió el décimo, uh-huh, pues acabó su lana de un trancazo. Sí, así es. ¿Y ahora qué va a hacer? Sin empleo. Sí, porque llegó la persona con el dinero. Ajá. Y ahí empezaron los demás a, oye, pues qué bueno que traes, y qué bueno que traes, Sí. y qué bueno que traes. Sí. Pues sí, pero no hay fondo que dure. Así es. Y no supieron invertirlo. Uh-huh. Porque no traemos esa formación financiera. Entonces, a un gran porcentaje de ese estudio de mercado, pues anda buscando qué hacer. Anda buscando qué hacer porque ya no tiene liquidez. Uh-huh. Ya se le acabó su liquidez. Sí tiene su casa, sí tiene su carro, pero pues no le puede dar una mordida al carro ni a la casa. Así es. Entonces, por eso es muy importante prever esa jubilación, comenzar a hacer los arreglos antes de la jubilación, porque creo que debe de ser más simple cambiarse de régimen antes de la jubilación que ya después. Es correcto. Hay tiempos, pero los vemos. Entonces, cada asunto pues tiene su tiene su propia métrica. Ajá, cada asunto. Aquí hablamos de reglas generales, Así pero sí tenemos que agarrar las reglas específicas para cada situación. Por supuesto, porque cada una tiene su propio tratamiento. Así es. Entonces, por eso es importante, hablando de lo que a mí me compete, en el sentido administrativo, prever. Porque además debo decirles algo, una queja que me presentó una derechohabiente, que ahí en el ISSSTE, en la delegación de Michoacán, presionan para que se vayan con determinado despacho jurídico. Sí, claro. Que son de las mismas gentes que ahí están. Sí, claro, o sea, eso... Y les cobran un dineral, pero ellos los hacen pasar como empleados del ISSSTE cuando no son. El famoso coyotaje, ¿no? Existe aquí. Sí, claro. No puedo yo dar nombres y apellidos porque no me corresponde. Pero en caso de que alguien también se ha violentado en eso, podemos hacerlo legalmente. Sí, por supuesto. Porque pues, ellos tienen el derecho de nombrar a personas de su confianza. Por supuesto. Y no que les impongan, pero además de imponerles, si no aceptan y se van por otro lado, luego les tardan. Y si sí aceptan, les cobran un dineral.
Me han dicho que hasta el 60% de lo que sí, claro, o sea, así que acuérdate que el que hace eso, pues no tiene moral. Entonces, para ellos a lo mejor el 60% es poco. Sí, así es. ¿Sí? Así que bueno, ya lo saben, amigos, pues estamos a sus órdenes aquí en Laborismo. ¿Dónde nos encuentran? En el 4439 49 13 88. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook y estamos en nuestra página de laborismo.mx. Así es. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios. Para nosotros es importante porque sus comentarios nos van dando tema, ¿sí? Porque sus inquietudes nos obligan a investigar y traer temas novedosos a la mesa, pero que son relevantes para ustedes en la toma de decisiones, en incrementar su bienestar, en su tranquilidad emocional, que es lo que nosotros pretendemos en el ámbito del trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, déjenos sus comentarios. Si saben de amistades, de familiares que tengan problemas legales, problemas administrativos, direcciónenlo a Laborismo, que ahí daremos respuesta y coadyuvaremos a la solución de sus conflictos. Así es. Por favor, reciban un abrazo y que este 2025 se cumplan sus metas y objetivos. Recuerden que el Laborismo fue creado por la mejora del ámbito del trabajo. Es correcto. Muchas felicidades para este 2025. Abrazo fuerte y afectuoso.